Pues buenas tardes a todos y bienvenidos al episodio 6 de Pandemia Educativa, en el cual vamos a conversar sobre el tema de evaluación eh, como un proceso de transformación de la educación y una herramienta que realmente podemos utilizar para hacer frente a los desafíos sociales y ambientales a los que nos estamos enfrentando, como esta crisis del COVID-19, pero también como las futuras crisis y problemas que los estudiantes van a presentar en sus vidas. Este programa de Pandemia Educativa es un programa gratuito para todos los educadores y líderes educativos de Latinoamérica. Es fluctuante la visita, a veces tenemos muchas personas, a veces tenemos pocas, pero este es el sexto episodio. Nos vamos a enfocar en evaluar para transformar. Yo soy Jesús Hernández, director de EVAS Innovación, y también está con nosotros Adriana Diego, psicóloga especialista en desarrollo organizacional. Ella nos estará ayudando para gestionar sus preguntas en el chat y también las preguntas que nos están llegando a través de redes sociales. EVAS, como ustedes saben, EVAS Innovación, somos una consultoría en innovación para el aprendizaje, la innovación y la sostenibilidad. Trabajamos con muchas escuelas, algunas de ellas especialmente hemos trabajado con clientes en Chile, Estados Unidos, Perú, Colombia y México. Estamos con base en México. Y también tenemos una línea empresarial, trabajamos también con empresas y también con organizaciones de cooperación internacional en todo lo referente a procesos de innovación con base humana, es decir, procesos de aprendizaje y desarrollo humano que permitan detonar la innovación en distintas organizaciones para distintas estrategias y distintos propósitos. Entonces, dando esta introducción, bienvenidos a todos al episodio 6 de Pandemia Educativa. Y justo nos gustaría iniciar con una recopilación de las situaciones que hemos venido enfrentando, porque es recurrente y hemos tenido recurrente la pregunta sobre qué depara en el futuro de la educación. Habíamos dicho un poquito en el episodio 1, platicamos un poco sobre el futuro en general, y lo único que sabemos del futuro es que va a pasar, ¿no? Que esta situación va a pasar y que pues es algo pasajero, es algo transitorio, y si bien podemos dar respuestas transitorias, es decir, una respuesta a la transición, una respuesta a la situación actual, que es todos tuvimos que irnos de las escuelas a la educación en línea, empezamos a utilizar herramientas virtuales como Zoom, Meet, Google, todas estas herramientas que nos permitieron gestionar el aprendizaje a través de la tecnología y de Internet. Y si bien nos estamos dando o estamos transición, estamos dando respuesta a la transición, estamos dando respuesta a la emergencia, es necesario darnos un poco de atención y dar un poco de dedicación también a generar situaciones transformacionales. Es decir, el futuro, soluciones transformacionales, porque en el futuro lo que nos vamos a enfrentar es en una situación en la que no podemos seguir pensando que la educación puede ser inamovible y que puede seguir funcionando de la misma manera que está funcionando, porque una de las situaciones que nos estamos enfrentando ahorita es que esta estructura, digamos, muy tradicional o muy anquilosada de la educación ha hecho con que sea una gran crisis para nosotros los que nos dedicamos a la educación, esta situación, ¿no? La educación ha sido una de las industrias en el mundo, o una de las áreas productivas en el mundo que más atraso tiene, no necesariamente en contenidos y eso, sino en su forma de gestionarse o en su forma de suceder. Un automóvil hace 100 años era pues una carreta llevada por caballos. Empezaron los automóviles apenas hace 100 años, eran unas cosas enormes que les tenían que dar cuerda al frente, llantas muy peligrosas, todo muy inseguro. Y ahora tenemos Ferraris y autos súper inteligentes y ya están llegando autos que se manejan a sí mismos, ¿no? Ese tipo de evolución, por ejemplo, en la industria automotriz o en la industria de tecnología, en donde el teléfono llega
a principios del siglo XX y era a través de una centralita en donde una mujer tenía que estar conectando a las personas por sus cuentas y cables y todo. Y ahora todo lo tenemos en la palma de nuestras manos, ¿no? Es un celular en donde tenemos la videocámara, tenemos la grabadora de sonido, tenemos el reproductor de música, tenemos todo de manera casi profesional en la palma de nuestras manos. En menos de 100 años llegamos a ese punto. Y en menos de 100 años llegamos a poder transmitir fotos, videos y todo instantáneamente a través de Internet, a través de todo el mundo. Sin embargo, la escuela sigue siendo un sistema y ustedes verán que en las salas de clases siguen siendo este sistema en el cual está el maestro al frente y los niños sentados. Lo más avanzado que hemos visto es que los niños estén sentados en grupos pequeños y estén trabajando en equipos, no necesariamente colaborativamente y no necesariamente generando procesos de razonamiento conjunto, que eso es muy importante. Entonces, el futuro de la educación pues tiene que hacer frente a los desafíos socioambientales, o sea, la educación tiene que ser un proceso que permita hacer frente a los desafíos socioambientales. Y esto es que lamentablemente, y es un poco graciosa la anécdota, es muy padre poder sorprender a la gente porque sabemos cosas que normalmente los demás no saben o nadie más sabe. Ejemplo, hemos tenido, yo he tenido situaciones en donde, pues sí, preguntas a la gente cuál es la capital de Burundi y nadie sabe cuál es la capital de Burundi, pero es que a nadie le importa y no es porque no nos importen los países más pequeños, pero es que nadie sabe cuál es la capital de Burundi porque no es un dato relevante para nuestro contexto, ¿no? O, por ejemplo, casi nadie, muy pocas personas en la vida real usamos la raíz cuadrada. No porque no sea útil, sino porque es útil para ciertos contextos. En sí, no es que esté en contra de aprender raíces cuadradas o obviamente aprenderse las capitales del mundo, pero sí el hecho de que a través de las décadas y de los siglos se ha dado mucho énfasis digamos, al cerebro, a la razón. Se le ha dado demasiado énfasis a la razón y se nos ha olvidado el sentir y el hacer, ¿no? El hecho de pensar no nada más es hacerlo con la mente, también pensamos con el corazón y pensamos con la intuición y pensamos con otras habilidades que nos estamos planteando. Entonces, sí, el futuro de la educación va a requerir que la educación cambie para que los estudiantes desarrollen las habilidades esenciales necesarias para hacer frente a los desafíos socioambientales. Y esto es sí o sí. O sea, las escuelas que no están cambiando, las escuelas que se están enfocando solamente en las soluciones tecnológicas o en las soluciones innovadoras, entre comillas, porque es realmente lo mismo pero digital o lo mismo pero con realidad aumentada, pero siguen enfocándose o no están haciendo innovaciones profundas dentro de lo que es el sentir, pensar y el hacer de los estudiantes. Entonces, una de las cosas que es importantísimas es justo replantear los propósitos de la educación como un proceso que desarrolla las habilidades para hacer frente a los desafíos socioambientales como comunidad. Entonces va a ser esencial y va a ser muy importante que se consideren varias cosas en la educación. Primero, que sea una educación socioambiental. Después, que tenga una educación con enfoque sistémico. Es decir, hemos escuchado a través de muchos artículos y muchos especialistas la problemática de la educación fragmentada o de los contenidos fragmentados y entonces aprendemos los contenidos, pero no su contexto y no su importancia dentro del sistema social y ambiental en el que vivimos. Por lo tanto, el contenido como tal se vuelve irrelevante para la vida. Y ese es el problema de no tener un enfoque sistémico, es decir, aprender lo que existe en el sistema en el que estoy para saber cómo comportarme, cómo vivir y cómo actuar y cómo conducirme en él. Y obviamente un enfoque colectivo, ¿no? El colectivismo siempre será la opción del aprendizaje en el sentido de no poder seguir adelante si no estamos pensando en el bien común.
En este caso, el colectivo se relaciona a que eduquemos para generar el bien común y no para el bien individual. Porque si generamos el bien común, estamos generando bien para todos, pero si nos enfocamos más en el bien individual, estamos no necesariamente cuidando el bien de todos, sino podemos incluso afectar la vida de los demás. Y justo ahí entra este cuestionamiento de la escuela como un sistema competitivo en el cual estamos constantemente impulsando el que sea el mejor, el que vaya al cuadro de honor, el que saca el 10, el que mejor se desempeña en este modelo, ¿no? En este sistema. Y este sistema, que si bien en la escuela lo vivimos a lo mejor en lo micro, es el mismo sistema de competitividad y de individualismo que ha llevado a los países a pelearse unos a otros y ha llevado a los problemas sociales y ambientales que estamos viviendo en todo el mundo y que tienen repercusiones muy graves como la que estamos viviendo con esta crisis del COVID-19. Entonces, si bien ahorita ya está pasando o se tiene la sensación de que está pasando, no está pasando. Estamos en México al menos y en la mayoría de los países de Latinoamérica están ahorita en su punto más álgido de la pandemia. Aquí ahorita en Latinoamérica es donde nos está empezando a pegar más fuerte y en África ya están llegando también en eso, por ejemplo. Europa apenas va saliendo lentamente y poco a poco. Y esto, saben, como ustedes han escuchado, esto parece ser que va a tener repercusiones económicas y sociales hasta 2 a 4 años incluso, dependiendo de la industria y dependiendo de quién estemos hablando. Entonces, entrando un poquito al tema ya de la sesión de hoy, que es evaluar para transformar, tenemos estos puntos para discutir. Uno, si bien hemos hecho una buena respuesta en educación, se ha logrado una buena respuesta hacia la transición o transitoria, digamos, es decir, se movió en línea, la Secretaría de Educación en México, también el Ministerio de Educación en Chile, por ejemplo, el Ministerio de Educación también en Colombia, por ejemplo, en todos los países de Latinoamérica, lograron eh, lograron resolver la problemática de irse en línea y generaron cantidad inmensa de contenidos que fue súper interesante porque lograron hacer grandes cantidades de contenidos y plataformas educativas para que todos tuvieran acceso a la educación y pudieran seguir adelante. Sin embargo, una de las problemáticas que hubo es que como en Latinoamérica tenemos esta comunalidad, es que más del 60%, más del 40%, por ahí del 35-40% en distintos países va cambiando, son niños que no tienen acceso a Internet, por lo tanto quedaron fuera de esta propuesta o de esta solución a la emergencia sanitaria desde la educación. Entonces, estas situaciones también hacen que se vuelva difícil el hecho, ¿no? Pero bueno, si bien ya estamos dándonos cuenta que las respuestas transitorias fueron lo mejor posible, no estamos cuestionando si son malas o buenas, fue lo mejor posible, eh, entendiendo que esto nos cayó de sorpresa, bueno, no tan de sorpresa, pero nos cayó muy rápido, pues ya no nos van a caer, no nos pueden caer de sorpresa otras crisis socioambientales y por eso es que tenemos que cambiar esto. Evaluar, entonces, se vuelve una situación esencial para esta transformación educativa, porque tenemos que evaluar desde qué queremos, o sea, con los estudiantes, y también evaluar qué queremos ser como escuela, ¿no? Es decir, si la escuela, esta es una escuela, se supone, si la escuela es realmente lo que queremos que sea. Y entonces tenemos que evaluar si estamos logrando lo que se tiene que lograr. También tenemos que evaluar los medios, es decir, si las computadoras realmente están haciendo lo que tienen que hacer. No porque la solución no es quitar o poner. O sea, claro que es necesario eh, tener computadoras y tener tecnología, porque como lo comentábamos en el episodio anterior, en el episodio 5 de pandemia educativa, eh, uno de los grandes retos a los que nos vamos a enfrentar es la tecnología, este mundo tecnológico, este mundo en el cual vamos a estar
integrados en tecnología, inmersos o sea, de hecho lo dijo Donna Haraway, no sé si la ubiquen, pero Donna Haraway me encanta porque es una mujer que es feminista, es filósofa de la tecnología y es filósofa de los animales de compañía. Y entonces ha hecho un triángulo ahí muy interesante de disertaciones filosóficas entre el feminismo, la tecnología y los animales de compañía y la evolución humana a través de estos tres temas. Muy interesante. Si pueden, búsquenla y si no lo pongo, voy a poner un artículo muy interesante de ella en el grupo de Pandemia Educativa en Facebook, pero ella dice que prácticamente somos cyborgs porque ya tenemos esto en la mano todo el tiempo. Y sí, vivimos con el celular en la mano, la mayoría de las personas, o al menos el más del 60% de la población en el mundo ya tenemos acceso a Internet y móvil, ¿no? Entonces, en este sentido, pues justo la tecnología, la relevancia son palabras que tenemos que considerar en la evaluación. Si es relevante, si es útil, si es significativo, ¿no? Y entonces para evaluar se requiere que tengamos y esto es esencial, para evaluar requiere que tengamos una visión de lo que queremos ser como comunidad de aprendizaje, de lo que queremos alcanzar como colegios, como escuelas, como universidades y de lo que queremos que nuestros estudiantes sean. Y pareciera que es algo muy, muy nuevo o algo innovador o algo inspirador, pero lo más curioso es que es algo que debería de estar sucediendo y que en teoría sucede en todas las instituciones con el famoso, pero siempre olvidado, perfil de egreso. Y en este sentido, el perfil de egreso es esa cosa que decimos de nosotros queremos estudiantes que cambien el mundo y generar personas de vida buena y que no sé qué, y hacemos unas visiones padrísimas del colegio, pero se nos olvida que lo más importante para que una persona sea buena es la ética, por ejemplo, que sea una persona que se guíe por la ética y por los derechos humanos. Y se nos olvida que los derechos humanos deberían ser parte inherente de la educación, por ejemplo. O que cuide el mundo o que haga el mundo mejor de como lo encontró, ¿no? En algunas escuelas que utilizan, por ejemplo, el escultismo. Y se nos olvida luego, ya en las actividades, hacer las reflexiones para que el niño entienda cómo esto impacta en el mundo en el que vive. Y no nada más en la sociedad, sino también en el medio ambiente. Jalar todos estos puntos que fortalecen la visión es lo que luego se nos olvida por estarnos enfocando en que resuelvan bien sus cuentas, en que hagan sus hojas de trabajo, en que entreguen a tiempo y forma los documentos, en que sigan las indicaciones de forma y no tanto las de fondo, y en que dejen de copiar, por ejemplo, ¿no? En exámenes. Los exámenes son la principal herramienta de evaluación en casi todas las comunidades de educación, en casi todas las escuelas. Confían demasiado en los exámenes, cuando los exámenes lo único que hacen es confirmar la memoria. Y entonces, ¿qué evalúo? ¿Memoria o experiencia? ¿O capacidad creativa? ¿Qué realmente queremos evaluar? ¿Y qué realmente de lo que hacemos con los niños va a ser relevante e importante? Entonces ahí entramos en un tema muy interesante y muy importante, que es la necesidad de que las escuelas ahorita en este momento de la crisis y en el futuro y para el futuro hagan un trabajo real de análisis y de alineamiento constructivo entre cuáles son sus propósitos, lo que el estudiante aprende y lo que realmente se evalúa. Porque hasta ahorita los propósitos están en un libro muy bonito que se llama La misión o la visión de la escuela, que los estudiantes y los padres no conocen, aunque están pegados en las paredes. Lo que el estudiante aprende principalmente es a obedecer las fechas de entrega, las formas en las que se tienen que entregar los trabajos, los colores que debe de usar, el tipo de letra que debe de hacer,
el interlineado que debe de entregar, obedecer a cómo sí o cómo usar una tecnología, una tableta, un iPad, por ejemplo. O sea, ahorita lo que el estudiante aprende son cosas que no necesariamente van ligadas a los propósitos. Hasta ahorita hay una cosa que es que hay en muchas de las escuelas, y se los digo también por experiencia, porque nosotros hemos trabajado con ya bastantes escuelas en distintos lugares de Latinoamérica y Estados Unidos, y en todas las escuelas nos hemos encontrado que los propósitos marcados como la visión no son congruentes con lo que los estudiantes están aprendiendo en las experiencias de aprendizaje. Y luego lo que los estudiantes aprenden en la experiencia de aprendizaje tampoco es lo que se evalúa, ¿no? Lo que se evalúa es generalmente si memorizaron, si a lo mucho si entendieron algo a través de pequeños ensayos. Incluso en las universidades a veces es impresionante cómo en ciertas carreras, no en todas, hay carreras que son muy prácticas y que son que han sido muy bien llevadas gracias también a la naturaleza de esas actividades, ¿no? Pero en muchas carreras, y ejemplo mío, en la carrera de pedagogía, era más importante saber qué hizo Vygotsky de lo que uno realmente podría contribuir para innovar en la educación, ¿no? Yo que estudié pedagogía. Entonces, muchas veces estas incongruencias que existen entre los propósitos, lo que el estudiante aprende y lo que se evalúa, no están puestas sobre la mesa en las juntas de los docentes y no se generan cambios hacia ver si esto realmente está siendo un ciclo que genere que genere una abundancia o una belleza en la educación. Es decir, si yo voy a tomar esto de regreso, yo lo que tengo que hacer aquí es que los propósitos definan las acciones de lo que los estudiantes pueden hacer, ¿no? Y los propósitos, entonces, definen las acciones de lo que los estudiantes pueden hacer para que sepa yo claramente qué es lo que los estudiantes tienen que aprender, porque mi propósito dice que tiene que ser una persona que aprenda en comunidad, por ejemplo, o que aprenda colaborativamente. Por lo tanto, tengo entonces que generar esta posibilidad de que el estudiante aprenda a ser una persona de bien. Por lo tanto, también la evaluación entonces tiene que ser de acuerdo a lo que el estudiante aprende, no a lo que la institución cree que necesita para cumplir. Y entonces lo que se evalúa contribuye a que se alcancen los propósitos. Esto es lo que tenemos que generar, este balance dinámico. ¿Y por qué digo balance dinámico? Porque si un balance es un ciclo de balance que ayuda a que las cosas funcionen con menor esfuerzo y que además se contribuya a la visión que se está generando desde el centro escolar. ¿Por qué? Porque si esto no funciona de esta manera, se vuelve difícil. Se vuelve difícil que yo crea o que yo quiera que mis estudiantes sean buenas personas, como dice la visión, si lo que les estoy enseñando es a que se callen y se sienten 24 horas. Porque además también resulta que les digo luego que en su casa también deberían ser obedientes, ¿no? Cuando eso ya es problema de los padres. Claro, no en todas las escuelas pasa eso. Afortunadamente hay casos, pero son muy contados. Lamentablemente nos gustaría ver que fueran más los docentes que están comprometidos con generar personas y no generar robots o no generar obediencia, ¿no? Entonces, una vez que eso pasa, todo se vuelve más sencillo porque no me interesa a lo mejor cómo logras las cosas o qué lograste, sino cómo intentaste hacerlo. Si realmente pusiste de ti lo mejor, si tú estás queriendo hacerlo desde una visión de contribuir, es decir, si el estudiante dice, yo creo que si hago este proyecto de esta manera, voy a hacer un mundo mejor, eso es lo que me interesa escuchar de los estudiantes. No me interesa que el estudiante me diga cuál es la capital de Burundi. Me interesa que el estudiante diga, si yo puedo generar un proyecto que mejore al mundo, podría llevarlo a Burundi, o podría llevarlo a Malawi, o podría llevarlo a España, o podría llevarlo a México, a Bolivia, a Perú, a donde sea.
comentaba en algún momento, creo que en una sesión, no sé si fue en una sesión de pandemia educativa o en otra sesión que di por ahí, pero el caso de Ryan, que es un niño de Canadá que a los 6, creo que a los 11 años más o menos, 8 años, en una clase entendió la problemática de la falta de agua para ciertas comunidades y entonces recaudó fondos y mandó a hacer un pozo en un país africano, en ciertas comunidades de África, y entonces de ahí surgió, junto con sus padres, surgió toda una organización que se llama Ryan's Well Foundation y que ahora se dedica a este chico, que ya es un adulto, claro, se dedican a dotar de pozos de agua a comunidades que no tienen acceso al agua. Y que eso ha mejorado la vida de muchas personas y que, por ejemplo, en esta situación en la que estamos viviendo, el acceso al agua es esencial. Entonces, estos son propósitos que realmente queremos ver en la educación. Entonces, para eso hay una metodología que además, curiosamente, no es nueva, es una metodología que lleva desde los 60, 70, sino una metodología que se llama diseño inverso. ¿Y qué quiere decir el diseño inverso? Que lo primero que tenemos que plantearnos son los propósitos. ¿Qué son los propósitos de lo que quiero hacer en esta unidad, en este semestre, en esta semana, en esta lección? ¿Cuál es el propósito de esta lección? Es decir, ¿cuál es el propósito de que yo le ponga al niño a hacer un problema para saber cuántos melones le quedaron a Pepe? Si tenía 10 melones Pepe, regaló 3 a María, 2 a Juan y se comió uno, ¿cuántos melones le quedan? ¿A quién le importa? ¿Y para qué tiene él 10 melones, no? Y eso lo dicen muchos como chiste. Lo hemos escuchado mucho como chiste. Pero es que realmente es irrelevante saber los melones. Los problemas matemáticos deberían de estar entonces en contextos de cosas que realmente son relevantes, como saber eh, cuánta agua necesitamos realmente para vivir en una ciudad como la Ciudad de México, por ejemplo, que vivimos con estrés hídrico y cuando podríamos vivir con 100 litros de agua, la gente gasta en promedio 333 litros de agua. Esas cuentas de por qué eso es importante y que lo lleven de lo micro a lo macro, es decir, ¿qué significaría entonces en tus actividades diarias vivir con 100 litros de agua? ¿Cómo podrías calcular que estás dentro del marco de 100 litros de agua en vez de gastar el agua sin contarla o sin pensarla, ¿no? Y entonces, si todos vivieran con menos de 100 litros de agua, ¿cuánta agua se ahorraría y cuánto más subsistiría, por ejemplo, el sistema de aguas de la ciudad? Y entonces, ¿cuánta menos agua tendríamos que extraer del manto freático que está justo debajo de la ciudad? Y está pasando una ambulancia, disculpen, qué pena. Bien, ¿cuánto se reduce todo eso? Y entonces pensar justo sistémicamente, ¿no? El agua, el ciclo del agua, no es un ciclo nada más ahí que está. Entender el ciclo del agua en el contexto en el que vivimos. ¿Qué significa que llueva en una ciudad como la Ciudad de México y que por eso se inunda? Entonces, estas situaciones son los propósitos que tenemos que generar. ¿Para qué estoy haciendo las cosas? Y una vez que tenga claro para qué voy a hacer las cosas, tengo que definir lo que se evalúa y entonces, después de lo que sé que se va a evaluar, ya entonces defino qué es lo que el estudiante va a hacer. Es decir, si yo tengo propósitos, tengo lo que se evalúa, claro, y tengo lo que el estudiante hace claramente, perdón, voy a tener una metodología o es parte o es como lo dicta una metodología que se llama diseño inverso, que lo que dice es aquí, defino logros, indicadores, alcances, resultados, ¿no? Una vez que defino esos logros, esos indicadores, esos alcances y esos resultados, entonces ya defino qué es lo que voy a evaluar. Voy a evaluar documentos, procesos creativos, voy a evaluar productos, voy a evaluar evidencias
O sea, aquí son las evidencias que me van a decir que el estudiante está logrando los resultados que yo quiero que alcance. Es decir, si yo quiero que el estudiante piense críticamente, ¿qué evidencia va a ser válida para que yo diga que el estudiante está pensando críticamente? Entonces, yo no puedo decir, quiero que los estudiantes piensen críticamente y después darles a hacer un resumen, porque un resumen no es pensamiento crítico. Pero si yo lanzo la pregunta a un estudiante de secundaria, por ejemplo, que tanto están ahorita los estudiantes de secundaria y de preparatoria, que tantos temas tienen ahorita entre el veganismo y todo esto, si lanzo una pregunta controversial de los temas que ellos están viviendo y que les interesan, que son relevantes y significativos, entonces pueden generar pensamiento crítico porque yo voy a poner los criterios, y aquí es muy importante, criterios por los cuales ellos tienen que lograr esto. Y entonces son instrucciones claras, claras y criterios bien definidos. Una vez que tenga estos criterios bien definidos, el estudiante va a saber qué lograr y el estudiante va a saber qué hacer y el estudiante va a saber cómo lo voy a evaluar. Por lo tanto, el estudiante va a saber cómo obtener no solamente el 10, sino cómo aprender de verdad. Y entonces estamos incluso, si nosotros le decimos al estudiante y definimos desde antes de darle al estudiante las actividades, definimos qué es lo que tiene que lograr y cómo lo puede lograr, estamos generando un proceso metacognitivo que le permite al estudiante saber o aprender a aprender, más bien. Le permite al estudiante saber cómo puede aprender ciertas cosas y darse cuenta de que si no hace eso, tal vez no logre el aprendizaje, por lo tanto no va a lograr el éxito en esa actividad. Y esto es súper interesante porque entonces nos hace cuestionar si realmente estamos ahorita, cuando vemos esto, o sea, realmente estamos como educadores dándoles a los estudiantes las oportunidades de aprender a aprender, las oportunidades de que se den cuenta cuáles son sus formas de aprendizaje o que hay distintas formas de aprendizaje y que justo hablábamos también en la sesión anterior del aprendizaje autodirigido y la autonomía. Es decir, si yo le doy al estudiante las habilidades, las indicadores y los criterios por los cuales el estudiante puede aprender, entonces el estudiante se da cuenta de cómo aprender y eso lo puede traspolar a cualquier otra cosa que quiera aprender. Y si el estudiante después en su tiempo libre quiere aprender a tocar guitarra, va a saber que puede seguir ciertos procesos. Investigar, observar, analizar, cuestionar, indagar, ¿no? Y entonces esto también depende justo qué debemos evaluar y esto define qué tipo de docente queremos ser. ¿Queremos ser el docente que se enfoca en si el estudiante es bueno o malo? ¿O queremos ser ese docente que se enfoca en ser el mejor docente y mantener a los estudiantes súper entretenidos en el Zoom o en la clase? ¿O queremos ser el docente que realmente se enfoca en lo que el estudiante hace y que analiza y evalúa lo que el estudiante hace? Yo no quiero ser ese profesor que dice, Juanito es bueno y Susanita es mala. Yo no quiero ser ese profesor que tacha o etiqueta a un estudiante y que le dice si es bueno o malo. Creo que eso está muy pasado ya de moda y además atenta contra la identidad de un pequeño o de un estudiante, incluso un adulto. Yo no le podría decir como líder educativo, como coordinador a un profesor, qué mal profesor eres, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de líder queremos ser, tanto como docentes como también como líderes educativos? Tampoco puedo ser ese docente que sepa hacer diseño gráfico y programación por computadora y presentaciones súper interactivas y ser el todólogo de la clase, en donde parezca además Wikipedia con pies, porque tampoco se trata de nosotros como docentes armarnos con todo el arsenal de posibilidades que existe ahí. Al final nosotros como docentes lo que evaluamos tiene que ser lo que el estudiante hace. Y aunque yo no sepa hacer un video, si el estudiante hace un video,
yo no voy a evaluar si el video está bien padre o no, o si el video está muy bien hecho o no. A lo mejor lo que necesito evaluar es que a través de ese video el estudiante pudo expresar con un sustento crítico su postura ante un tema controversial. Y si lo hizo también en un texto escrito normal, y el proceso sigue siendo el mismo. El estudiante puede argumentar críticamente, sustentadamente, su postura ante un tema controversial. Eso es el mismo proceso, el producto se puede volver irrelevante. Y entonces ahí es cuando cuestionamos, ¿somos docentes para entretener? O sea, nos ponemos la nariz y la peluca de payasos y entretenemos a los niños, o somos docentes para evaluar lo que el niño hace, pero también abriéndonos un poco a las posibilidades que la tecnología y la innovación en las cosas también traen. Porque a mí me encanta que los niños hagan videos, que los niños hagan presentaciones, que los niños programen, que los niños se expresen a través de la música y que me pueda explicar, esta música la hice porque estos sonidos me hacen pensar en esta situación que es la que yo comparto. Eso es lo que queremos lograr con los estudiantes. Habilidades esenciales, creatividad, resolución de problemas, comunicación, miles de habilidades, muchas habilidades que están ahí, más allá de la forma, ¿no? Entonces tenemos que enfocarnos en lo que hace el estudiante. Esto es lo que la evaluación debe de hacer. Y por eso es que nosotros les sugerimos que utilicen diseño invertido y que sepamos hacer entonces rúbricas y que sepamos hacer indicadores que realmente funcionen. Rápidamente, esto lo vamos a subir al grupo de Facebook. Para los que no se han unido al grupo de Facebook, en el grupo de Facebook subimos recursos que nos ayudan así fácil y rápidamente a hacer innovaciones. Y esta es una guía breve para el diseño de rúbricas. Hay mucho más al fondo de las rúbricas, pero ¿por qué sugerimos las rúbricas? Porque son las que permiten que yo le dé al estudiante no solamente instrucciones, sino yo le dé la rúbrica de lo que espero que logre. Y en esa rúbrica el estudiante va a saber, a ver, si no logro este tema o este punto o esto de esta manera, voy a obtener esta calificación. Por lo tanto, mejor lo intento hacer de esta manera, ¿no? Y es el nivel de profundidad, es elegir primero el nivel de profundidad que deseamos que los estudiantes logren. Nosotros usamos para este ejemplo la taxonomía de Bloom, pero existen otras taxonomías como la de Marzano o algunas otras taxonomías que se utilizan de niveles de aprendizaje. Identificar en alguna taxonomía de aprendizaje, la que ustedes quieran, qué verbos corresponden al nivel que ustedes quieren lograr en ese momento. Es decir, quieren que los estudiantes solamente conozcan como el nivel más abajo de la taxonomía de Bloom, o queremos que los estudiantes creen o que evalúen, que son los niveles más elevados de la taxonomía de Bloom, en el caso de la de Bloom. Y una vez que ya decido esto, puedo determinar las acciones y el desempeño que realizarán los estudiantes. Ajá. Y esto aceptarán o van a tener que aceptarlo los estudiantes porque va a estar especificado en la rúbrica. Redactamos un indicador, que es decirles, esto es lo que tienes que lograr, y si no lo logras esto es porque no lo estás logrando. ¿Cómo, qué, para qué y por qué vas a aprender esto? Y el indicador va a ser el referente de tu evaluación. Es decir, aquí tenemos el ejemplo rápido. Quiero que los estudiantes logren comprender, evaluar y crear sobre los ecosistemas, por ejemplo. Entonces, dentro de la taxonomía de Bloom, vamos a elegir eso, crear, evaluar y comprender. Comprender está acá abajo, esta flechita está mal. Y esta taxonomía nos da ciertos verbos. Identifico estos verbos, reflexiono sobre las tareas que van a hacer y entonces les digo qué es lo que explican, critican y diseñan. Explícame este punto, critícalo y luego diseña otro. Es decir, explica cómo se distribuyen los ecosistemas describiendo criterios que actualmente se utilizan para delimitarlos y proveyendo para esto ejemplo de 2 ecosistemas distintos. Luego realiza una crítica del sistema de clasificación de los ecosistemas indicando sus deficiencias para el estudio de los mismos. Y esto es para una clase de ecología, por ejemplo. Y el tercer punto, diseña una nueva forma de clasificar los ecosistemas para su estudio
que se adecue a las necesidades actuales del estudio desde la complejidad, fundamentando teóricamente su propuesta. Entonces, esto es obviamente una rúbrica, estos son niveles de la rúbrica para un estudiante que probablemente esté a nivel superior, prepa, universidad o incluso maestría, si estamos hablando de que está estudiando ecología, ¿no? Pero este mismo principio lo usamos también para los pequeños, o sea, para un chiquito yo le digo, reflexiona, ¿por qué sí o por qué no es bueno comer frutas y verduras? Y esa es una pregunta que le puedes hacer a un pequeñito de preescolar y el de preescolar puede aprender por qué sí o por qué no es bueno comer verduras a través de una reflexión. Y entonces esto es cómo se evalúa. Evaluar para el cambio es primero tener claramente clara la visión. Recordemos, la visión o el propósito de lo que quiero alcanzar. Después, ¿qué indicadores tenemos para eso? ¿O qué me dice que alcanzó eso? Y entonces ya las actividades. Y eso es como logramos evaluar para darle pie a qué es lo que queremos realmente de los estudiantes, que es que sean capaces de enfrentarse al mundo real, que el mundo real es este que estamos viviendo ahorita, en donde nos estamos enfrentando a crisis sociales y ambientales, y que cada vez va a estar más a la orden y más al día a día. Entonces, terminamos aquí esta parte. No sé si hay alguna pregunta en el chat o alguien quiera abrir micrófono y hacer alguna pregunta. Y si no, en las redes sociales también. Adelante. No tienen preguntas por el momento en el chat. No sé si alguien quiera abrir su micrófono. Y si no, también tenemos algunas preguntas que nos hicieron a través de la semana en las redes sociales. Una de ellas es, ¿cómo debería? Adri, creo que Gloria desactivó su micrófono. Sí. Ok, Gloria, vamos. bienvenida. Yo estoy en Colombia y pues trabajo en el sector editorial, pero yo soy docente. Mi pregunta, que no la hemos hecho mucho los que estamos en este medio, es si la educación digital ya como está planteada, llegó para quedarse o los docentes por cansancio, por lo que están viviendo, probablemente decidan volver a lo que estaban. ¿Tú qué crees? Híjole, es Sí, bien... es difícil, ¿no? Sí, es una pregunta muy interesante. Yo creo y siempre he sido promotor de la educación a través, con la tecnología, como parte de la red de educación de Apple, que también soy. Me gusta mucho pensar y me gusta, y también en mi experiencia como docente en distintos niveles, he trabajado en distintos niveles y en todos he visto como grandes, o sea, a mí me encanta ver cuando los estudiantes tienen esas epifanías en donde dicen, órale, ya me di cuenta, o wow, ¿no? De algo que están logrando aprender a través de procesos creativos. Y la tecnología permite procesos creativos muy poderosos y permite además expresión de los estudiantes. Yo soy de los entusiastas de los que creemos que esta crisis nos está forzando a hacer algo que debimos de haber hecho ya desde hace 20 años. Es decir, empezar a innovar en la educación, no solo en las cosas de la tecnología, sino también en para qué usamos la tecnología. Y esa es una pregunta muy interesante porque entonces la pregunta que ustedes deben de hacerse como docentes no es qué puede hacer la tecnología por ustedes en la educación, sino es qué pueden hacer los estudiantes con la tecnología para aprender. Y ahí, en el caso de, por ejemplo, la educación como la ve, por ejemplo, Apple, ellos han publicado guías que se llaman Creatividad para Todos y que permiten que a través de procesos de creación de videos, de música, de dibujo, de fotografía, de varias cosas que normalmente consideramos solamente arte, se puedan generar actividades que permitan que los estudiantes aprendan lo que tienen que aprender, que son habilidades de creatividad, de comunicación, de resolución de problemas, y no solamente en el nivel. Una de las cosas que he visto yo que hacen las escuelas que tienen tecnología es que se han quedado en el nivel de hacer tutoriales, ¿no?
que los estudiantes, en vez de crear algo o proponer algo o hacer proyectos, hagan tutoriales como de cómo aprender la ecuación de segundo grado o cómo aprender la raíz cuadrada. Y entonces explican las cosas. Y están replicando los mismos procesos mentales que hacemos nosotros muchas veces los docentes con ellos, que es explicar, 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 explicar. Un aprendizaje, digamos, un poco pasivo. Es que eso es lo que yo he visto, que definitivamente, es decir, para mí el uso de tecnología no es solamente sentarse y dar una clase por Zoom y porque yo ya estoy usando este medio de comunicación, pues sí, estoy usando la tecnología, pero no estoy aplicando, implementando eh, la innovación como tal, que es lo que creo que sería el fin último. Entonces, yo no veo que las escuelas realmente, obviamente hay unas que están volando, pero la mayoría están años luz de eso, porque imagínate un docente que le pide a un estudiante que le tome foto a la hoja que hizo para y se la envíe por WhatsApp. Entonces ya eso es tecnología, pues sí, el teléfono es tecnología, pero realmente estamos replicando lo que solíamos hacer en el salón de clase. Entonces yo no veo como que, o sea, que a pesar que los docentes fueron forzados a implementar el uso de estas herramientas, pues todavía falta hacer como ese cambio de mentalidad y lo que tú hablabas como del ecosistema, es un sistema distinto que todavía no hemos entendido. Yo creo que empezamos al revés, o sea, empezamos utilizando la herramienta, pero sin entender mucho cómo cambiaba la interacción en la escuela, el ecosistema diferente. Entonces, ahí es donde yo veo que todavía patinamos mucho y me parecería súper interesante como ahondar en eso. Mira, nos acabas de dar un tema que creo que va a ser muy interesante para tratar a lo mejor en el siguiente o en un siguiente capítulo de pandemia, que son los niveles de apropiación de la tecnología. Hay varios modelos de niveles de apropiación de la tecnología, lo digo rápido, pero igual tengo por ahí una infografía que podemos compartirles en el grupo. Y los niveles de apropiación de la tecnología son justo ese, ¿no? Ahorita estamos enfrentándonos todos a un nivel de apropiación de la tecnología que solamente hace que a través de la tecnología sigamos haciendo los mismos procesos. En el modelo de SAMR, S-A-M-R de Rubén Puente Dura, ese es el nivel más bajo, que es la sustitución. Es decir, si ya no uso cuaderno, ahora uso la tableta y escribo en la tableta. O en el procesador de textos, ¿no? Ya no tengo un pizarrón, sino ahora tengo una presentación virtual. Y eso es como lo clásico que ya muchas escuelas hacen y que ahí está. Y después viene un segundo nivel, que es el de aumento o enriquecimiento, podría ser, que en inglés es enhancement. No, perdón, es augmentation. Y en ese nivel, en ese segundo nivel de aumentación, no sé si la traducción es correcta, pero en ese nivel es esta forma en la que, por ejemplo, ya entramos con interactivos, los quizzes interactivos y los exámenes interactivos y estas actividades en donde ves el video y vas contestando preguntitas o haciendo concursos. Hay una herramienta que es padrísima para aumentación, que es Kahoot, por ejemplo, que la mostramos también creo que fue en el episodio 3, cuando hablamos, o en el 4, de dinámicas alternativas. Mostramos Kahoot cómo funciona más o menos, y ese es un nivel de aumentación de la tecnología, ¿no? Que para estas situaciones, por ejemplo, de Zoom, nos ayudaría con los pequeños a hacer dinámicas distintas. Pero después hay otros dos niveles, que es el de modificación y el de redefinición. En este modelo de Summer, hay un modelo que es más detallado, que a mí me gusta más, que igual luego lo publicamos, pero en el modelo Summer, que es como muy fácil de entender, sigue el nivel de modificación, que es pensar en las cosas que pueden estar haciendo los estudiantes y los docentes por sí mismos y que no consumen. Es decir, todos los sistemas educativos que tienen tecnología, que vienen ya con las lecciones prediseñadas para que tú en tu tableta ya puedas hacer todo, son muy fáciles de usar y son magníficos hasta un nivel de aumentación. Pero el nivel de modificación requiere que los estudiantes y los docentes hagan cosas y creen contenidos. Es decir, que
que ellos hagan libros, que ellos hagan videos, que ellos hagan sus presentaciones, que ellos hagan estas cosas. Y luego el nivel de redefinición lo pone así tan sencillo, y esta es una pregunta que ustedes, o una, digamos, misiva que ustedes pueden llevarse. Y el nivel de redefinición de la educación es que los estudiantes puedan aprender en cualquier momento y en cualquier lugar. Y eso es como, rompe todas las barreras de la clase, rompe todas las barreras de la escuela como estructura y nos ayuda a decir cómo redefinimos la educación realmente para que los estudiantes se vuelvan aprendices autónomos y permanentes, porque además el aprendizaje, como lo hemos dicho, es inevitable y es permanente, es decir, aprendemos todo el tiempo y no podemos dejar de aprender. Todas las experiencias de la vida que tenemos, buenas o malas, nos enseñan algo, consciente o inconscientemente, y por eso es que hay que hacerlo conscientemente. Y eso es súper importante. Esa es una de las cosas que hay que considerar, en qué nivel de apropiación quiero llegar en la tecnología. Otro es cómo generar culturas de innovación en las escuelas, porque una cultura de innovación es lo que quieren las empresas, lo que necesitan las organizaciones civiles internacionales y nacionales, las empresas también, los gobiernos, la sociedad entera requiere que generemos una cultura de la innovación. Y no por la innovación, sino porque es necesario cambiar. Esta crisis que vivimos ahorita nos hace preguntar qué podemos o cómo podemos cambiar. Y obviamente las prioridades. ¿Qué es más importante en una escuela? ¿Que el niño aprenda a hacer frente a la realidad o que entregue su resumen con el número de palabras exactos que le pide el docente, ¿no? Y eso se hace a través de procesos creativos. Los procesos creativos son los que permiten que pasemos del punto de aumentación, es decir, sí, usamos la tecnología, ya me pueden mandar fotos y todo eso, al punto de modificación del aprendizaje, que es estudiantes y docentes crean en conjunto las cosas o los contenidos digitales. Y entonces eso pone en riesgo un poquito a la industria editorial, por ejemplo, porque pues la industria editorial vive de darte las recetas ya hechas, pero las escuelas más innovadoras son justo las que no se casan con las recetas ya hechas. Entonces, pues depende, Jesús, porque yo pensaría que si uno acompaña, o sea, uno como editorial acompaña el proceso como tú lo estás estableciendo, hay muchas herramientas que podrían usar los docentes, obviamente puede que sin casarse con un texto, entiendo esa parte, pero yo creo que habría que flexibilizar también la oferta editorial, o sea, más como repositorios de contenidos, cómo realmente ayudarles a planear usando la tecnología. Por ejemplo, mi compañía tiene tanto textos impresos como el componente digital. Y dentro del componente digital tiene simulaciones o tiene unas prácticas de STEAM que podrían llevarse al aula en todo el proceso que tú estás viendo, pero si yo como docente no me apropio realmente del uso de esa tecnología y le tengo miedo porque muchas veces los niños están más avanzados y ahora entra a jugar el papá que está presenciando qué clase de maestro tiene, entonces los temores son mayores, ¿no? O sea, yo creo que sí creo que la formación docente cambia y hay que trabajar en ese sentido. Muchas gracias por tu respuesta y pues bueno, estaré pendiente de la próxima pandemia. Ahí es importante eso que dices, ¿no? Los textos y los contenidos tienen que ser, o sea, no es que sean malos ni buenos, no hay nada ni malo ni bueno, es como lo use la gente y yo creo que son una buena plataforma de despegue. Y de ahí me lleva un poco a la pregunta que está haciendo Geo en Brasil, en donde justo los contenidos se suelen exigir más, y eso pasa en toda Latinoamérica y en todo el mundo, en muchos países del mundo, se sigue haciendo una exigencia más hacia los contenidos, y como bien dice ahí, se enfocan mucho a los exámenes de ingreso a la universidad, y no solo a los exámenes de ingreso a la universidad. Una de las preguntas que hemos recibido es los exámenes también de certificación, que si iban a cambiar o no por la pandemia. No, o sea, al final van a cambiar los medios tal vez, pero las certificaciones ahí van a estar y son válidas para quien son válidas.
Y entonces existe esta posibilidad de que se estructuren estos modelos y estos contenidos hacia ciertas certificaciones que han dado valor a las habilidades o a las posibilidades de las personas como personas que se pueden integrar a la vida, ¿no? A trabajar, a crear proyectos y a contribuir al mundo. Pero bueno, hay ahí esta posibilidad de que ciertas plataformas o ciertos contenidos logren llevar a eso. Pero independientemente de lo que existe como certificación y que en muchos casos no va a cambiar, esta pandemia yo creo que lo que va a hacer es cambiar los medios más que las formas. Es decir, los medios para hacer el examen de ingreso a la universidad. En muchos lugares pues se va a tener que hacer digital y ya está la tecnología para hacerlo. Pero igual los de certificación, por ejemplo, los de inglés o los de habilidades tecnológicas de certificación, también se van a poder hacer, se pueden hacer ya en línea. Creo que cómo unir las dos prácticas es justo que se planteen bien desde los propósitos y es mucho la actitud. La actitud también de las escuelas, de los líderes educativos y los docentes de decir, y estoy respondiendo ya ahorita a la pregunta de Geo en el chat, es decir, ¿cómo hacemos nosotros para generar las habilidades para que el estudiante pueda hacer esas pruebas? Porque muchas veces, y eso yo lo vi, de hecho, con estudiantes que yo tuve, yo no me enfocaba en los libros de texto y de hecho tengo que confesar que algunas mamás, la minoría afortunadamente de mamás, no estaban muy de acuerdo con que no se hayan llenado los libros, porque tenemos todavía esa idea de que se llenen los libros, y eran estudiantes que se estaban preparando para exámenes de certificación de inglés. Y sin llenar los libros, todos los estudiantes alcanzaron el nivel que se tenía que alcanzar, y todos los estudiantes que hicieron sus exámenes pasaron con mérito y con distinción en sus exámenes de inglés. Y no llenaron sus libros de texto, que supuestamente eran libros especiales para prepararlos al examen. ¿Por qué? Porque llevamos llevamos lo más que se pudo a procesos, sí en los temas que se tenían en el programa, sí con los contenidos base, pero llevábamos todo a procesos creativos. Es decir, a mí no me digas, no me expliques el second conditional, explícame una situación en donde la vas a necesitar real para tu contexto, ¿no? Y entonces se relaciona, como eran estudios integrados, relacionábamos varios temas. Entonces generaban proyectos muy interesantes de manera creativa en donde ellos hablaban, se expresaban, escribían e investigaban y se comunicaban en inglés, y por eso es que lograron el nivel que tenían que lograr, por usar el idioma, no tanto por contestar ejercicios. Es ahí cuando se tiene que transformar la educación. Hay ofertas que están saliendo y sí, muy buenas, que ofrecen la posibilidad de crear, pero es también la actitud de los docentes en donde ellos mismos se planteen en sí mismos como creadores de contenido, como creadores de experiencias, como diseñadores de experiencias que puedan impulsar esto en los estudiantes. Y tenemos otra pregunta que me está llegando aquí, que es, en México, la Secretaría de Educación Pública adaptará a corto tiempo las nuevas condiciones o cada institución debe hacerlo a su modo. Estuve yo en una sesión muy interesante donde estuvo el secretario de Educación de México, Esteban Moctezuma, y él comentaba que justo estaban aprovechando esta situación para generar cambios que pudieran tener implicaciones de innovación bien padres y poderosas, digamos. No lo dijo con esas palabras, pero sigue como que dejó entrever que se estaba dando la posibilidad de que la nueva escuela mexicana, como lo están llamando a esta nueva propuesta educativa, empiece a integrar estos cambios que se requieren, y que lo que él dijo es que se planteaban hacer cambios significativos en 6 años y que ahora pues se van a tener que hacer en 2 años. Desconozco si, la verdad, no puedo decirlo más allá de lo que yo escuché. Desconozco cuáles van a ser las condiciones, especialmente porque en México, por ejemplo, tenemos 39% de familias que no están conectadas a Internet y un porcentaje muy alto de niños en educación
pública que una de las problemáticas que están teniendo es la falta de recursos, especialmente de recursos tecnológicos. Entonces, lo que sí sé en esa pregunta en específico es que se está intentando que estos retos que nos han planteado en educación la crisis sanitaria del COVID-19 se reflejen en innovaciones más perdurables que puedan favorecer la educación o la innovación en la educación. Eso es más o menos lo que entendí que dijo en esta plática el secretario de Educación y que espero en realidad que sí, o sea, se refleje como que se estén dando cuenta de que pues, pueden haber muchos cambios muy padres y que muy significativos y muy poderosos, pero pues que obviamente se tiene que hacer todo a través de qué propósitos estamos cumpliendo con la educación. Y pues es bien difícil, ¿no? Seguramente habrá pros y contras y ya veremos con el tiempo. Adri, ¿había algunas preguntas interesantes? Sí, había algunas preguntas que nos pusieron a través de las redes sociales esta semana. Una de ellas es, ¿cómo debería de ser el nuevo modelo de evaluación para los alumnos con la nueva modalidad de clases en línea? Ok. Pues Y yo diría, ¿hay alguna relacionada con esa? sí, también, bueno, nos comentaba otra que cómo podemos mediar la evaluación con los objetivos académicos sin afectar la comunicación entre los alumnos y docentes que apenas están reviviendo las clases online. Ok. Ok. Bueno, el aprendizaje remoto, como lo comentamos en alguna otro, ya no me sé qué episodios fueron, pero bueno, comentamos en un episodio anterior que el aprendizaje remoto obviamente viene también a cuestionar qué es lo que estamos evaluando, porque no es posible seguir haciendo las mismas dinámicas. Pero justo creo que fue en el anterior, en el episodio 5, que hablábamos de aprendizaje autodirigido, o bueno, de cómo favorecer la autonomía de los estudiantes. Hablamos que lo importante de evaluar es las habilidades esenciales. En este caso, habilidades esenciales, estamos hablando de las habilidades como la creatividad, esenciales. La creatividad, la resolución de problemas, la comunicación, y se tienen que evaluar también en respecto a las posibilidades de cada uno de los estudiantes. O sea, sí debe de haber una personalización y una personalización y una diferenciación en el aprendizaje. Es decir, si bien hay estándares que tenemos que cubrir, no podemos guiarnos por los estándares para evaluarlos a todos, porque no todos nacen con las mismas habilidades o las mismas posibilidades para desarrollar esas habilidades. Entonces, si queremos ser justos en la evaluación, tenemos que diferenciar y personalizar. Es decir, te doy la oportunidad, te entiendo y entiendo tus limitaciones y tus posibilidades como estudiante, eso es diferenciar. Por lo tanto, diseño experiencias en las que tanto uno como el otro pueden desarrollar el aprendizaje. O sea, no es una sola experiencia, sino es una experiencia que permita distintos caminos para lograr el aprendizaje. Y por ende, también te doy a ti la elección de cómo hacerlo para que tú te sientas más cómodo desarrollando la habilidad. Si yo te estoy pidiendo que me hagas este análisis crítico sobre algún tema controversial como el veganismo, por ejemplo, entonces unos pueden preferir hacerlo por escrito, otros pueden preferir hacerlo por video, otros pueden preferir hacerlo simplemente con una canción, con un poema, no lo sé, con una pintura incluso, con un mapa mental. Cada estudiante que pueda elegir la forma de expresarse mejor, mientras cumpla ciertos criterios que son los necesarios, es decir, criterios de que tengas al menos 2 referencias a favor y 2 referencias en contra del veganismo y que con esa información tú justifiques por qué estás a favor o en contra del veganismo, ¿no? Estoy hablando del veganismo porque es un tema bien interesante luego. Pero además muchos jóvenes ya se consideran veganos a los 8, 10, 12 años y dice uno, ¿cómo es posible que ya elegiste ser vegano cuando el veganismo es toda una postura filosófica, ética y muy intensa, ¿no? Entonces, les ayudamos a tomar decisiones más críticas con ciertos criterios de evaluación. La evaluación justa, una evaluación del aprendizaje remoto es también generar
es también con base en la generación de experiencias que estén claras y que sepamos que los estudiantes pueden lograr sin que uno esté atrás de ellos. Es decir, que no tengan los papás que cubrirnos como si fueran docentes, porque los papás no son docentes. Y ya hablamos también de ese tema en donde es terrible como papá que todavía tenga que agarrar el ser docente porque les dejan un trabajo al niño que no puede hacer solo. Entonces, esa diferenciación es importante. Y entonces en el aprendizaje remoto, pues justo creo que una respuesta es utilicen el diseño inverso y díganle a los niños cómo pueden lograr aprender lo que tienen que aprender para que saquen el 10. Olvídense de que saquen el 10, pero eso es el chiste, ¿no? ¿Cómo le digo al niño para que saque el 10? ¿Qué tiene que hacer para sacar 10? Pues tiene que hacer esto, y estos son indicadores y son criterios que tiene que cumplir, y el niño va a saber si lo está haciendo o no. Y si no lo logra, obviamente darse el tiempo de decir cómo sí lo puede lograr. Esa es la retroalimentación, y la evaluación tiene que incluir el cómo sí lo puede lograr. ¿Respondí la pregunta, Adri? Sí. Perfecto. ¿Hay alguna otra? Sí, hay otra que nos menciona cómo evaluar de manera justa en estos tiempos de COVID-19. Pues creo que esa ya la respondí también, ¿no? Ya, la personalización y diferenciación del aprendizaje. La justicia es desde la personalización y la diferenciación del aprendizaje. Y la diferenciación viene desde el diseño de la experiencia. La personalización es la capacidad o la posibilidad que yo le doy a los estudiantes de elegir qué forma de expresión quieren hacer o utilizar. Y esas dos palabras, diferenciación y personalización en el aprendizaje, hacen que el proceso sea justo. Entonces, pues creo que con eso terminamos el episodio de hoy. Agradecemos a todos sus participaciones y haber estado con nosotros. Nos da muchísimo gusto que a veces son muy pocos, a veces son muchos, pero que siempre se conectan. Y les invitamos a unirse también a nuestra página de Facebook, que es así, Pandemia Educativa, y a nuestro canal de YouTube, que es también Pandemia Educativa, que son donde pueden seguir todas las informaciones que estamos compartiendo. Compartimos algunas infografías y algunas cosas para ayudarles, para justo sobre los temas que estamos tratando. Y estos episodios se graban y se suben a YouTube en el transcurso de la semana para que también los puedan consultar después. Si tienen algún otro docente o algún otro persona que esté interesado, invítenlos a seguirnos en @evas.mx, todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Y en nuestro canal de YouTube, en el playlist, ahí pueden encontrar todos estos episodios. Con esto nos despedimos, que tengan muy buena tarde y gracias por estar en el episodio 6 de Pandemia Educativa. Hasta luego.